Bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte de Autores. Hoy continuamos con ¿Qué es el cine? De André Bazin, edición 1966 en español. En capítulos anteriores ya nos habíamos dedicado al neorrealismo italiano y a algunas de las películas puntuales. Y hoy es el turno de El Camino de la Esperanza o Il Cammino della Speranza de Pietro Germi, una película de 1950 que André Bazin analizó en 1952 en febrero para Cahiers du Cinéma. Comienza Bazin. Se trata de uno de los guiones italianos más bellos de la posguerra, sobre el tema eminentemente épico y por tanto cinematográfico de la marcha hacia la tierra prometida. Mineros sicilianos en paro por el cierre de las solfataras parten con sus familias hacia Francia, donde un sinvergüenza que recluta mano de obra les ha prometido trabajo. El camino, desde las nieves del Etna a las del San Gotardo, no es corto. Abandonados por su guía, acosados por la policía, perseguidos por unos obreros agrícolas cuya huelga han hecho fracasar sin darse cuenta, tan solo por ganar unas pocas liras, los supervivientes de esta emigración clandestina verán al final la tierra prometida desde lo alto de una cima de los Alpes, y allí un comprensivo oficial de cazadores alpinos les dejará pasar la frontera. Este happy end europeo no debe llamarnos a engaño sobre el auténtico final que la obra reclama. Sísifos de su miseria y de su desesperación no pueden menos que ser rechazados todavía una vez más por lo absurdo del desorden social hacia las simbólicas pendientes del Etna. Como también esta tierra prometida no es de hecho más que un ridículo paraíso donde todavía no pueden madurar más que las uvas de la ira. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver El Camino de la Esperanza, recordarán que cuenta esta historia de varias familias en el pequeño pueblo que una vez que la mina cierra, pues no tienen otro remedio más que empezar a buscar trabajo. En una de las escenas que abre la película vemos cómo hay un personaje que lidera una multitud y les dice que el pueblo debe tomarse la mina nuevamente y hacerse dueño de la mina, para que haya trabajo, para que ellos puedan administrar por sí solos esa mina. Sin embargo, aparece también un pícaro que por el contrario les ofrece trabajo en Francia, cobrándoles por cabeza una gran suma para llevárselos y cruzar el país, cruzar Italia y llevárselos por la frontera para encontrar trabajo en Francia. Y dado que no hay otra oportunidad de trabajo, las familias deciden pagar el precio a este personaje para que los pueda sacar y llevar ilegalmente hasta Francia. Continúa Bazin. Pietro Germi es un joven director. Ciertas críticas italianas quieren ver en él una brillante esperanza. Es posible si no se lo come el formalismo o las reminiscencias de una retórica eichstäniana que, más todavía que Il Cammino de la Esperanza, testimonian de manera peligrosa nel nome della legge y sobre todo la reciente Il Brigante de Tacca del Lupo. Y cuando Bazin se refiere a aquellas reminiscencias de una retórica eichstäniana, podemos recordar aquellos momentos en que Pietro Germi utiliza algunas composiciones algunos choques entre imágenes en direcciones opuestas que evidentemente nos recuerdan a Sergei Eisenstein, el montaje de opuestos, supuestos conflictos que eran importantes para Eisenstein dentro de una misma imagen, dentro de una misma composición. Y yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes de los usos de estas supuestas reminiscencias de la retórica eichstäniana? ¿Están siendo usadas de una manera forzada? ¿Tiene, entre comillas o no, Pietro Germi derecho a utilizar estas supuestas formas o reminiscencias de una retórica eichstäniana en el contexto de las situaciones? ¿Consideran ustedes que Pietro Germi debe obligatoriamente buscar otro tipo de soluciones totalmente nuevas, totalmente singulares o específicas a los problemas que nos está presentando en la pantalla? ¿O será que quizás lo que ve Bazin es el supuesto peligro de una influencia de otro autor, de otro director,
sobre los descubrimientos propios? ¿Será que para Bazán es peligroso que Pietro Germi, entre comillas, camine con zapatos ajenos? Continúa Bazán, pero si El camino de la esperanza no es un logro comparable ni de lejos a las obras maestras del neorrealismo, el film presenta por lo menos el mérito de indicar más claramente que otros cómo se ha podido realizar el relevo del cine italiano. La reconversión, me atrevería a decir, del neorrealismo de Guerra, Roma città aperta, Paisà, Scioscia, El limpiabotas y otros films inspirados en la liberación y sus secuelas, en un neorrealismo de paz, del que Ladrón de bicicletas constituye la inolvidable introducción. Entonces volvamos a las palabras de Bazán. Dice que El camino de la esperanza indica más claramente que otros cómo se ha podido realizar el relevo del cine italiano. Le devolvemos la pregunta a Bazán. Bueno, ¿cómo se ha podido realizar el relevo del cine italiano? ¿De qué maneras pasamos de un cine de la resistencia, de un cine de la plena guerra, a un cine de la posguerra, a un cine que Bazán define como neorrealismo en tiempos de paz? Y aquí Bazán comienza a construir su argumento. Dice, y es que la realidad social italiana de la posguerra sigue siendo por esencia dramática o todavía más, trágica. El temor a la miseria a causa de la falta de trabajo juega en la vida popular el papel de una amenaza fatídica. Vivir consiste en burlar esa posibilidad, trabajar y gracias al trabajo conservar la simple dignidad del hombre, el derecho mínimo a la felicidad y al amor. He aquí el único y fundamental móvil de los héroes de Due soldi di speranza, o 2 centavos de esperanza, que la vamos a ver en nuestra próxima entrega, como los de El camino de la esperanza o de Ladrón de bicicletas. De este tema fundamental sobre el que los guionistas pueden bordar 1000 variantes, se podría decir que es como el negativo de el que anima quizá más de la mitad del cine americano. Muchos guiones, entre ellos la mayor parte de las comedias americanas, están de hecho construidos sobre la búsqueda de la riqueza o al menos la obsesión del éxito. Es decir, en el caso de la mujer, la conquista del príncipe encantador, el heredero de un rey de la industria. De manera en cierto modo inversa, el héroe neorrealista no pretende afirmarse por la ambición, sino simplemente no ser aniquilado por la miseria. Volvamos entonces a las palabras de Bazán y aquella pregunta de cómo se ha podido realizar el relevo del cine italiano. Bazán básicamente nos va a decir, en otras palabras, que este relevo en el cine italiano se debe a aquella amenaza trágica del desempleo, de la miseria, del paro, del afán por la supervivencia al no tener ni un céntimo para subsistir. Recordemos las palabras de Bazán, dice, trabajar y, gracias al trabajo, conservar la simple dignidad del hombre, el derecho mínimo a la felicidad y al amor. He aquí el único y fundamental móvil de los héroes de 2 centavos de esperanza, como los de El camino de la esperanza o también Ladrón de bicicletas. Si ustedes recuerdan, en El ladrón de bicicletas o Ladrones de bicicletas, veíamos la historia de Antonio y su hijo, que dependían laboralmente de la bicicleta y en el momento en que le roban la bicicleta, pues ya no va a tener cómo ganarse la vida. Recordemos que también ocurre en la Terra Trema, cuando la tempestad destroza el barco de Tony y su familia, y por ende llega de nuevo la miseria, cuando más estaban tratando de trabajar independientemente con su propio barco y se ven abocados a tener que suplicar y tener que mendigar nuevamente el antiguo trabajo que tenían anteriormente. Y como lo vamos a ver en la película Due soldi di speranza o 2 centavos de esperanza, próximamente, el personaje principal llega de la guerra, llega de ser soldado, y cuando la guerra ha terminado, pues en su pueblo no le queda otra alternativa que buscar diferentes tipos de ocupaciones y pasar diferentes tipos de desventuras. Nos recuerda lo que le sucedía al personaje principal de Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, en el video que ya dedicamos a aquella película. Digamos que Bazán sugiere que en el cine americano, pues más allá de la supervivencia está la necesidad de llenarse, ¿no? De buscar éxito, buscar fama, buscar una fortuna que está mucho más allá de las necesidades básicas.
Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver El Camino de la Esperanza, van a ver cómo estas familias nos recuerdan a los personajes de otras de las películas del neorrealismo italiano. Tenemos a este personaje de hombre mayor con sus dos hijos que nos recuerda por supuesto al personaje principal del ladrón de bicicletas. Tenemos familias que nos recuerdan también un poco la familia de Tony de La Tierra Trema. Tenemos también un señor más mayor que nos va a recordar, por ejemplo, a Umberto D, aunque Umberto D será una película posterior a esta. Y tenemos también al criminal antagonista, que es en este caso Vanni, que nos va a recordar también otros personajes construidos, por ejemplo, en las películas de Giuseppe De Santis, tales como Caccia Tragica o Arroz Amargo, Riso Amaro. Hay algo que Bazán no menciona en esta oportunidad, pero que quizás es clave mencionar. En El Camino de la Esperanza también se va a notar la mano de Federico Fellini, uno de quienes escribe el guión junto con Pietro Germi, basándose en la historia de Nino Di Maria. Si ustedes recuerdan el capítulo que dedicamos a las noches de Caviria y el viaje hacia el final del neorrealismo, recordarán que hablábamos de las películas de Federico Fellini y de estas especies de estafas felinianas. Aquí podemos ver cómo también está presente aquel tema del desfalco a las ilusiones, de el abuso por parte de otros de las esperanzas de un puñado de personajes que ponen todos sus sueños, todos sus ideales en un viaje, legal o ilegal, hacia otras tierras para lograr encontrar lo que les es negado en su propio pueblo. Esta especie de viaje hacia la tierra prometida lo vemos de alguna manera presente en las películas de Federico Fellini de esta década de los años 50. Recuerden cómo en las películas de Fellini los personajes también andan detrás de una ilusión y se encuentran con una realidad que los termina aplastando. Recuerden lo que ocurre a la tropa de actores en la película de Luces del Varietà. Recuerden lo que le ocurría a esta mujer que busca el cheque blanco. Recuerden las ilusiones que persiguen algunos personajes y que caen en manos de estafadores, como por ejemplo películas como En Los Inútiles y Vitelloni, películas como Il Bidone o La Trampa, películas como la misma Las Noches de Caviria, lo que le pasa a Caviria en manos del señor Oscar D'Onofrio. Si ustedes tuvieron la oportunidad también de ver Luces del Varietà, dirigida por Federico Fellini y por Alberto Lattuada, les recomiendo hacer una comparación entre la escena del tren en Luces del Varietà y la escena del tren también en El Camino de la Esperanza. Van a encontrar cómo tienen ciertos parecidos, ciertas similitudes, tanto dramáticas, tanto de los secretos, tanto de las intrigas que se tejen sin que los otros personajes se den cuenta. Y recordemos cómo en aquellas películas de Fellini, pues no solamente las ilusiones o esperanzas son hacia lo material, también aquí hay proyectos de vida, también aquí hay proyectos de relaciones de pareja, hay proyectos de cambios de vida que se ven truncados al encontrarse con personajes que resultan estafando o al encontrarse con una realidad que de por sí es una estafa en sí misma. Este tipo de estafas con la que se encuentran los personajes en las películas de Federico Fellini son a un nivel material, espiritual, intelectual, emocional y quizás en muchos otros niveles también. Y volviendo a la idea sobre el paro, sobre el desempleo y con esa miseria material, volvamos a Bazán. Dice: puesto que el paro puede arrojarle a la nada, entre comillas, 2 céntimos de esperanza bastan para pagar su felicidad. Así por tanto, como no podía ponerse en duda, la materia documental del neorrealismo italiano no alcanza la dignidad de arte más que en la medida en que encuentra en sí misma los grandes arquetipos dramáticos que fundan y fundarán siempre nuestra participación en la obra. Volvamos a las palabras de Bazán. Dice: la materia documental del neorrealismo italiano no alcanza la dignidad de arte más que en la medida en que encuentra en sí misma los grandes arquetipos dramáticos que fundan y fundarán siempre nuestra participación en la obra. Hemos hablado de algunos arquetipos que tienden a aparecer en estas películas a través de la supervivencia, sobre todo material, pero ¿será que Bazán se refiere a otros arquetipos que están apareciendo en este momento o que aparecerán posteriormente en el cine italiano y que van a darnos una idea más global
de lo que es este, entre comillas, neorrealismo. Y para finalizar, ¿a qué se refiere Bazán con esto de que fundarán siempre nuestra participación en la obra? ¿De qué manera participamos nosotros en la obra? Y gracias nuevamente por llegar hasta el final de este video. Nos veremos la próxima semana cuando hablemos de Due Soldi di Speranza. No se lo pierdan.